¿Te ha pasado alguna vez en tu vida que sientes que todo va de cabeza? ¿Sientes que los eventos que estás viviendo no eran como tú los esperabas y tu corazón se llena de dudas y de tristeza? En el mundo entero estamos pasando por esta pandemia que ha llenado de dudas a muchísimas personas. Hemos visto partir a seres queridos, hemos visto enfermarse a otros y también en muchos de los hogares se han perdido los empleos. Y todo esto sin que aún tengamos una respuesta de cuándo va a terminar. Estas cosas que pasan cuando no las esperamos así, hacen que nuestro corazón se llene de dudas y de tristeza. Pero hoy vamos a hablar de dos seguidores de Jesucristo que también se encontraban así, como a lo mejor tú te has sentido muchas veces. El pasaje del que vamos a hablar hoy se encuentra en Lucas capítulo 24 del versículo 13 al 34. La Biblia nos habla del día en el que Jesús había resucitado y que dos seguidores de Jesucristo iban del camino al pueblo Emaús, que estaba de Jerusalén a unos 12 kilómetros. En este mapa que vemos que aquí está Jerusalén y más al norte está como Emaús, era una región en la que iban estos dos seguidores, era su destino de estos dos seguidores y se encontraban caminando. Aproximadamente eran 12 kilómetros. No era una distancia tan larga, pero ellos la hacían caminando, entonces implicaba unas horas de camino. Mientras ellos caminaban, dice la Biblia que al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Y es que estos discípulos de Jesucristo no sabemos en qué momento rindieron su vida a Él, pero seguramente habían visto a nuestro Señor Jesús haciendo milagros y proclamándose como el Rey de Reyes, como el Hijo de Dios que es, y sin embargo, un viernes por la tarde ellos escucharon y vieron a su Maestro crucificado. Lo vieron morir en esa cruz. Pasaron 3 días y los seguidores dijeron que había resucitado, pero ellos no lo habían visto. Entonces se encontraban hablando en el camino sobre estas cosas. Dice la Biblia que mientras ellos estaban hablando, se les acercó un tercer hombre. Se les acercó en el camino y era Jesús mismo, pero la Biblia dice que Jesús impidió que lo reconocieran. Era como si no lo pudieran reconocer, como si sus ojos estuvieran vendados ante que era Jesucristo, pero estaba ahí el hombre. Y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y dice que ellos se detuvieron de golpe, pero escucha bien lo que dice la Biblia en el versículo 17, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y Jesús le preguntó, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Y nosotros teníamos la esperanza de que este fuera el Mesías que había venido a rescatar a Israel. Y todo esto sucedió hace 3 días. Ellos estaban olvidando las noticias de que Jesús había resucitado. Se quedaron con la noticia de que Él había muerto y con la imagen de ver a su Maestro crucificado. Pero Jesús les dijo, ¿por qué les cuesta tanto creer las Escrituras? Todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no les dijo el Mesías claramente que tendría que sufrir estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces Jesús los guió en todo ese camino por los escritos de Moisés. Recuerda que toda la palabra de Dios es el mensaje de nuestra redención y de que Cristo iba a venir a morir. Cuando llegaron a Emaús, ellos le dijeron, Señor, no te vayas, se hace tarde, mejor toma el pan con nosotros. Jesús siguió con ellos y dice la Biblia que tomó el pan. Les seguía explicando cómo era necesario que Cristo muriera. Él no los quería dejar en sus dudas. Ellos, sin darse cuenta, Jesús mismo estaba caminando con ellos a través de sus miedos y de sus dudas. Y yo me imagino a Jesucristo con tanto amor, diciéndoles que era necesario que muriera, que no perdieran la esperanza. Cuando estaban tomando el pan, dice que la Biblia en el versículo 31, que de pronto sus ojos se abrieron y reconocieron a Jesús,
pero en ese instante Jesús desapareció. Lo que hicieron enseguida estos hombres es que fueron directo a Jerusalén a hablarles a todos de que ellos habían visto a Jesucristo, que efectivamente Jesús había sido crucificado, pero que Él había resucitado. Y muchas veces nos pasa así a nosotros. En medio de nuestras dudas, no pensamos que hay un camino más allá, que Dios tiene un control de las cosas y que Él ve las cosas como nosotros no las podemos ver. Él ve el final desde el principio y está viendo un propósito para cada problema que estamos pasando en nuestras vidas. Después de esto, Jesús se les apareció a todos sus discípulos. Ese domingo ellos reconocieron que su maestro había resucitado, pero sobre todo que ese hombre que caminó en medio de ellos a través de sus tristezas y de sus dudas era Jesús mismo. Y hoy hace lo mismo por ti y por mí. Jesús camina contigo. Jesús está en medio de tus dudas y está en medio de tu tristeza y está preocupado por ti. Solamente recuerda que Él está a tu lado y que está contigo y que hay un propósito para cada situación que te encuentras viviendo.